Good evening, dear students. Good evening, teacher. How are you today, Miguel? I'm fine, thank you. And you? Fine too. Thank you. Bueno, entonces vamos a empezar como tal este encuentro. Welcome to this encounter. And I hope they learn in this meeting. Now I'm going to share the video. Por aquí está. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar como tal el encuentro hoy. Vamos a empezar con un video. El tema que vamos a hablar. Today I talk about the topic past continuous. Entonces, can you see the video, Miguel? No, teacher. Not yet. In this moment, no, or yes? Tell me. No, in this moment, I can't see. Okay. Entonces vamos a ver un video referente al past continuous. This video is about conversations in past continuous, okay? Can you hear the audio? No. No, teacher. I can't. ¿No pueden escuchar el audio? No. But you can see the video. No pueden escucharlo bien. No. O sea, no puede No, ver ni el teacher. video ni reproducir el Nada. audio. No sé Give qué me a pasa. moment, please. O sea, la señal acá, pues parece que la tengo bien porque la escucho bien al mismo tiempo. Okay. Now, Miguel. Nada. No sé qué pasa. Parece todo negro. Entonces le voy a enviar el link. Solamente, por favor, mirar los primeros 6 minutos de la conversación. Ok. Ok. Este video es muy largo, pero es solamente ver hasta, ya les digo. Sí, 6 minutos. 6 minutos.
días viernes. Buenas noches. Hola Angie, buenas noches. ¿Qué pena? Don't worry, no hay problema. Gracias. Envié un link para que vieran un video, pero pues ya se va a cumplir el minuto 6, entonces para no retrasar como tal, les voy a hacer unas preguntas y vamos a empezar con la clase, ¿listo? Listo, sí, señora. Gracias, muy amable. Papá sabe que estaba mirando un extracto. Entonces, como pudieron observar, el video es acerca de It's about the conversations paths continuous. Entonces, ahí podemos identificar alguna estructura del paths continuous y también cómo realizar conversaciones en este tiempo verbal. Vamos a empezar con la clase como tal. Sí, este video era un ejercicio de warm up, pero entonces ya habíamos enviado el link y pues para no retrasar y para que otros lo vean, entonces vamos a continuar con la clase. Bueno. Sí, además tiene como para prender la luz, para que concentrar la luz en el... ¿Pueden ver la presentación? Sí, señora. Sí, teacher. Ok, thank you. Now I'm going to ask a question. What is the past continuous? Someone knows about this topic? Pues sí. ¿Como para qué se usa o algo así? No sé. Sí, ¿qué significa el past continuous o para qué se usa? Sí. Pues digamos que hasta donde yo sé el pasado continuo, pues lo usamos para, sobre todo como para contar acontecimientos del pasado, como que fueron en un determinado momento, ¿cómo explicarlo? Sí, como cuando se está contando algo puntual en el pasado, ¿no? Generalmente se usa combinado con el pasado simple porque se usa como para dar una explicación entre un acontecimiento que estaba pasando cuando otro lo interrumpió o algo así. Es como lo que tengo ahí más o menos presente. Sí, prácticamente es así. Angie.
También se utiliza con el past simple para dar o para estructurar como una secuencia del pasado. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, what is the past continuous? The past continuous tense, also known as the past progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. The past continuous tense is formed by combining the past tense of to be, in this case was or were, with the verb's present participle ing word. There are many situations in which this verb tense might be used in a sentence. For example, it is often used to describe conditions that existed in the past. Entonces, como nos venía diciendo Angie, el past continuous es una forma del pasado en inglés que subraya, ¿sí?, la progresión de una acción en un momento determinado. En este caso, el pasado, ¿cierto? Se forma con el pasado del verbo be, ¿sí?, y el gerundio del verbo principal. Lo que nos decía también Angie era que el past continuous también se utiliza con el past simple. Se utiliza con el past simple para dar como secuencia a una oración, pero esto es en cuanto al pasado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que significa que es el pasado continuo. Continue with the explanation affirmative sentence. In this case, here we have verb to be in the past. Entonces, acá tenemos el verbo to be en pasado, ¿cierto? Entonces, recordemos cómo se utilizan con los pronouns, ¿cierto? Entonces, tenemos acá que am or is, ¿cierto?, se utiliza en la forma presente, ¿sí? Y were, ¿sí? O are se utiliza también en presente. Was or were se utilizan en la forma pasada, ¿sí? Entonces tenemos dos formas, la presente y la forma pasada, ¿sí? ¿Cómo lo utilizamos con los pronouns? Entonces tenemos el singular, ¿cierto? Tenemos I, you, she, he and it. Este lo utilizamos con was. También tenemos we, you and they. Y lo utilizamos con were y este vendría siendo el plural, ¿sí? Entonces, Perdón, ahí en la presentación que tienes, donde tienes singular was y dice I, you, ese you no hay en was, en el cuadrito que tienes ahí. ¿en cuál? ¿En este? Sí. Ya verifico. Claro, porque a pesar que es singular, pues es you, y con you no usamos was, sino were. Listo, ya verifico. Sí, entonces efectivamente lo que nos dice Angie, ¿cierto? Entonces en este caso, pues fue un error que tuve, ¿cierto? Cuando realicé la diapositiva y pues les pido disculpas. Igual pues lo importante es que todos retroalimentamos, pues que nos hagan ver de pronto los errores que tenemos y en eso consiste como tal el aprendizaje, ¿sí? Muchas gracias, Angie, por hacerme ver este error, ¿sí? No, no te preocupes, gracias. Gracias a ti.
Entonces, seguimos. Tenemos ahora el gerundio que se utiliza con el past continuo, ¿cierto? Lo que veíamos la clase pasada, que estuvo Angie y estuvo, no recuerdo el nombre de la otra chica, no sé, bueno, se me olvidó. Entonces creo que es Heidi, si no estoy mal. Veíamos las reglas con el, es Belly, ya me acordé, con el ing, ¿sí? Entonces tenemos el gerundio, ¿cierto? Tenemos que utilizamos el verbo en presente y le agregamos el ing, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, este es un ejemplo rápido porque ya lo habíamos visto en la clase pasada. Tenemos cook más ing, en este caso sería cooking. Play, ing, y quedaría nuestro verbo en pasado, playing. Read más ing, en este caso quedaría pues reading, ¿sí? Entonces, el past continuous lo utilizamos con el ing y lo utilizamos con el verb to be en pasado, ¿cierto? Entonces recordemos la forma singular I, she, he, and it, lo que nos mencionaba Angie. Entonces yo tenía que you, pero ese you no iba ahí, ¿sí? Va en where, ¿sí? Entonces tenemos we, you, and they, que vendría siendo el plural. Sí, entonces tengamos en cuenta esto en cuanto al uso del past continuo con el verb to be. Entonces, tenemos acá la estructura de las affirmative sentence, ¿sí? Entonces, tenemos person, ¿sí? Más el were or was y el verbo en ing. Entonces, tenemos acá como un primer ejemplo, I am working right now, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto no va? Bueno, esta oración cuando la vamos a convertir en el pasado, ¿por qué no lo dejamos así con I was working right now? ¿Alguien sabe por qué no lo dejamos así? I was working right now. Porque está en presente continuo. Sí, entonces, Y ¿por qué? está reflejando una acción que está haciendo justo en el momento. Y pasado es una acción que ya la había hecho, que ya la estaba haciendo. Ajá. Entonces, como estamos diciendo acá que yo estoy trabajando ahora, pero yo tengo que decir esa acción en pasado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? I was working yesterday, ¿sí? Entonces, así quedaría nuestra oración en affirmative sentence, pero con el pasado, ¿cierto? También tenemos otros ejemplos, other examples. The phone was ringing, ¿sí? Entonces, el teléfono estaba sonando, ¿cierto? Maria was having dinner, or we were washing our car. Sí, entonces tenemos esto en cuanto a las affirmative sentence. Continuamos con... ay, se prende el alarma del carro. Entonces, que se me aprendió el alarma del carro. Entonces, aquí continuamos con las negative sentence, ¿sí? Entonces, esta es la estructura de las negative sentence. Person más wasn't or weren't y el verbo en ing, ¿sí? Entonces, también podemos colocarle como was not or were not. O las contractions wasn't or weren't. Entonces, en este caso nos quedaría igual a la oración positiva que tenemos en pasado. Lo único que tenemos que agregarle es el not o en este caso o la contraction, ¿sí? Entonces quedaría I was not working yesterday or I wasn't working yesterday. También en este caso tenemos otro ejemplo que sería you were not taking a bath. Entonces, en este caso, solamente, bueno, le agregamos el not para colocar nuestra oración en negativo, ¿sí? En una oración negativa.
Ahora continuamos con yes or no questions. Entonces, en este caso, tenemos la oración en positiva, ¿sí? Como la vemos aquí, pero entonces la queremos pasar en pregunta y lo único que hacemos es cambiarla de posición y la colocamos delante del pronoun, ¿sí? Entonces nos quedaría, were you working yesterday? ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí está mal también, ¿cierto? No. Ay, he cheated. En este caso, ¿sí? Entonces aquí nos están preguntando, were you working yesterday? Pero entonces como vamos a responder en primera persona, le vamos a responder con I was or I wasn't, ¿sí? Tenemos también acá el otro ejemplo, Pedro was playing in the park, ¿sí? Entonces tenemos que was lo colocamos delante de Pedro o el pronoun, que en este caso vendría siendo he, y quedaría was Pedro playing in the park. Entonces ahí contestamos con yes he was or no we wasn't, ¿sí? De acuerdo al contexto de la oración. Ahí, perdón, ahí es he wasn't, en la negativa. Ah, sí, qué pena. Entonces, en este caso quiere decir como estamos diciendo, was Pedro playing in the park? Yes, he was or no, he wasn't, ¿sí? Entonces, tenemos esto en yes o no questions. Entonces, también tenemos en el past continuous, past continuous information questions, ¿sí? En este caso utilizamos WH, words, what, where, when, or why, ¿sí? Entonces utilizamos estas en cuanto a las preguntas que vayamos a hacer. Entonces tenemos acá, where were you working yesterday? Tenemos en cuanto a where, también tenemos what time was the phone ringing, tenemos con when was playing in the park, or why was Maria having dinner, ¿sí? Tenemos esta en cuanto a las preguntas. Give me a moment, please. Entonces, como tal, tenemos estos ejemplos. Me faltaba acá el pronoun, ¿sí? No sé, tuve como unos errores aquí, pues escribiendo como tal esta diapositiva. Sí, les pido disculpas. Errores técnicos. Entonces, tenemos acá, when was he playing in the park, ¿cierto? En cuanto a las information questions, ¿sí? Continuamos ahora con uses simultaneous action. Entonces, en este caso, para hacer una oración o construir una oración, utilizamos también simultaneous action, que es while or as, ¿sí?
Entonces, en este caso, tenemos acá este ejemplo. While he was sleeping, they were watching him, ¿sí? Entonces, tenemos este while, ¿sí? Que nos indican una acción simultánea, ¿sí? Son dos acciones diferentes que se estaban dando al mismo tiempo, ¿sí? También tenemos acá, as he was reading, he was listening to music. Entonces, tenemos también esto en cuanto a dos acciones que se estaban dando diferentes al mismo tiempo. Entonces, esto en cuanto a while or as, ¿sí? Aquí tenemos interrupted actions, entonces acciones interrumpidas, ¿sí? Entonces, lo que nos decía Angie, que también se utiliza con el past simple, ¿sí? Entonces tenemos acá un primer ejemplo, tenemos while he was walking, he fell down, ¿sí? Entonces mientras él estaba caminando, ¿cierto? Mientras él estaba caminando, pues él se cayó, ¿cierto? También tenemos as she was sleeping, the alarm clock rang. Mientras él estaba durmiendo, pues la alarma sonó. Y she was sleeping when the alarm clock rang, ¿sí? Entonces, esta también repetida. Sí, esto también está repetida. No, qué mal. Bueno, entonces esta no va. Entonces, utilizamos el present continuous, que este vendría siendo while or as, y también utilizamos el past simple, ¿sí? Para indicar, para darle como una... ¿Sí? No, no utilizamos present continuous, past continuous. Sí, utilizamos el past continuous, ¿sí? Y también utilizamos el past simple. Sí, esto en cuanto a while or as, ¿sí? Entonces acá tenemos también para adverbs of time, ¿sí? Entonces aquí como una explicación, bueno, es como la estructura, ¿cierto? Entonces tenemos el past continuous, ¿sí? El while or as, también lo podemos utilizar con el past continuous y simultaneous actions, ¿sí? Entonces tenemos acá Pedro was reading while he was listening to music, ¿sí? Entonces también acá tenemos otra, while Pedro was listening to music, he was reading. ¿Sí? Entonces tenemos esto en cuanto a while. Ahora vamos a continuar con unos ejercicios. Voy a empezar a compartir la pantalla, cambiar de ventana. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Estoy viendo la rodilla. Sí, teacher. Thank you. Entonces acá tenemos una pregunta. How do we form the past continuous? Tenemos subject más was were o verb más ing.
Tenemos también option A, was, were, más subject, más verb, más ing. ¿Cuál creen ustedes que de estos dos es la forma en que se usa o que se forma el past continuous? La B. Entonces continuamos con la segunda pregunta. What Tom and Robert was doing, weren't doing, were. La C. Sí. Option C. Sí. Which sentence is correct? A. I was having lunch tomorrow at 11. I was having lunch. B. Option B. B. No sé si están escuchando, pero me está diciendo, está cayendo un aguacerísimo. Ahí es option D. B or D. D. La D de dedo. When do we use past continuous to talk about finished past action to describe action in progress in the past? La B. The option B. Bueno, I dancing at the street party. La B. Option B. La D. La D. Sí. Oh, no, la C. Ah, no. Era la D. Which sentence is correct? la opción A. La D. La D. La D. La C. La C.
A ver, La B. Bien. Ahora vamos a finalizar con un ejercicio de una película. Se llama Higher Love. Que la reproduzca. Listo, ya pueden mirar el video. yes, teacher. Gracias. Sí, teacher. Pero está en español. Ah, ya. Ahí sería was waking up. Pero falta el was. Entonces acá Ah, nos es present, perdón. Is. Era is. here you have the calendar. Today is, what do you think? What day? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Wait, Friday or Thursday. Friday. No. Thursday. Generalmente un calendario empieza por el domingo, ¿no? Thursday. Write the verb using the present continuous. Ah, ya no veo. No me cargo más. She is putting on her clothes.
write the verb or name the verb using the present continuous. She is choosing a hairstyle. No me carga. Was brushing her hair. En este caso, the verb using the past simple. Past simple. Brushed. Brush. The verb using the past simple. In Try this it. try. Sí. Try it and fail it. Failed. Fail. Ujú. Fail. Sí. Okay. She doesn't want. Sí. Sí. She does. Or does not want. It's okay. Ahí sería One. wants. Once. Ujú. Ujú. Is freaking Is freaking. out. Freaking out. Freaking. Eso ahí es como una expresión.
Sí, como diciendo que él se está volviendo como loco. Miss it. Miss it. No, con D. Ah, no, en presente. Sí, con S. Mentiras. Es presente, sí, señora. Okay. Mm. It's pudding. Sorry. Making. He's making. The cat Is leaking. It's leaking. It's leaking. Did it. Did. He did it. No, did. Did it. Solamente. did. Okay. Era solo did, sí. Sí, ella solo did. Is hugging. They are going.
Okay, thank you for attending this meeting. I apologize for the problems present. Gracias por asistir al encuentro y pues pido disculpas por los problemas presentados de pronto en cuanto acá a la presentación. No sé, son errores humanos que se cometen cuando se va a realizar las oraciones. No sé si el miércoles hay clase. Sí, el miércoles hay clase, pero vamos a adelantarla el viernes porque el viernes vendría siendo Viernes Santo. Entonces no sé si ustedes están de acuerdo para que se adelante el miércoles la clase del viernes. O sea que, ¿cómo sería? ¿Más larga? No, pero sería, por ejemplo, de 8 a 9 y de 9 a 10. Bueno, pues Sí, yo creo claro. que sí. ¿Sí? No hay problema en cuanto al horario, pronto. No, yo no tengo problema. No, entonces, Teacher. Entonces nos vemos con el favor de Dios el miércoles y ujú. adelantamos las dos clases para que el viernes que es santo, pues no dar las clases el viernes santo. ¿Listo? Entonces, cualquier situación que tengan, de pronto que no puedan asistir, me informan con tiempo, por favor. Listo, teacher. Bueno, listo, sí, señor. Ok. Bye bye. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hey, teacher. Goodbye. Blessings. Gracias. Amén. Gracias. Thank you.